Sí, y le preguntaba yo a la doctora, una psiquiatra venezolana que está aquí ya homologando títulos y trabajando en el hospital mental. Doctora, ¿y qué es lo que más se le ha aumentado? Y me dice, yo pensé que era así, de pronto sí, ansiosos depresivos en adultos, qué sé yo, alguna cosa así. Me Sí, dice, no, sí. depresión en jóvenes con idea suicida. Depresión en jóvenes con idea e intentos suicidas, ¿de verdad? Sí. Mucho idea y mucho intento suicida en jóvenes. Hoy en día la gente anda más en piloto automático y eso lo predispone a ser más susceptible a todo tipo de pensamientos negativos. Ujú. Por ahí ya está entrando Isabel. Ah, bueno, bienvenida. Vamos a... Arrancamos porque el tema está Sí, señor, largo. ¿cómo no? Sí, 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 sí. señor. Por Eh, eh, favor, grabando. Ah, sí, ya está grabando. sí, sí, ya Voy a estoy grabar. grabando. Perdón un segundito. Antes de darle, ¿cómo es que llama? Compartir la... No, no voy a poner pantalla. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, permítanme, voy a compartir una cosita acá. Un segundito, no. No se me afanen, por favor. Ahí. Excelente. Mm. Me perdió. Ah, no, aquí está. Mira. Ahí está. Entonces, perdón un segundito, vuelvo acá. Acá, 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 y voy a compartir la share. Sí, ya, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor, ¿cómo no? Yo, Ya, qué bueno, sí. hay un señor que esto me lo mandó Isabel como Sí, parte de los aportes que ella nos hace, muy, muy apreciados por nosotros. Eh, Oye, Gustavito, yo no conocía a este hombre, yo de dispensa, y me puse a rastrearlo y es un duro. O sea, no es un carretero, no es un charlatán, es un tipo formado en neurociencias y sabe lo que está diciendo. y además tiene una experiencia personal que es asombrosa. Ah, cara, tú lo conoces. Sí, 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 yo ahora se las cuento. Bueno, entonces quería mostrarles eso como un abrebocas al tema que nos compete ahora. Ya voy a dejar de stop share. Chacata. Solamente era para un abrebocas al tema del doctor Gustavito. Ah, doctora Elizabeth, bienvenida. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Elizabeth. Bien. Mi doctora. Y ahora que está, ay, sí, ahí está mi doctora Elizabeth. Muy bien, mi doctora. ¿Cómo me les ha ido? ¿Todos bien? Bien, bien. Todos muy bien. Ahora que está usted, mejor todavía, mi doctora. Ah, bueno, menos mal, entonces llegué. No, no, ahí ya empezó el aleteo, pero Mm. bueno. Gustavito, el tema es tuyo. Tú no necesitas presentación, por Dios, porque pues, yo creo que te conocemos y nos quedamos cortos, pero el tema es fascinante, hemos generado una expectativa tremenda y es congruente con todos los temas que hemos venido tratando. Arrancamos con un tema que era el psicoanálisis, un poquito para darle un entendimiento. Fíjate, a mí me quedó un sabor en el aire de que van pasando las generaciones, Gustavo, y como que curiosamente el grado de conocimiento acerca del psicoanálisis se va perdiendo, Sí, porque el psicoanálisis, lo que nosotros hicimos en 2 horas, eso es una medio brochacito, porque el psicoanálisis es mucho más de lo que hemos hablado. Eh, Luego hicimos una charla sobre como el contrapeso, o sea, dónde está el asunto de la ciencia. Orientó ese tema la doctora Isabel muy bien, la psicometría, el método científico, etc. Nos ubicó un poquito más en el siglo XXI. Y yo creo que de la sesión pasada quedó algo buenísimo y es que, oiga, ¿y el efecto placebo qué?
Y es que eso no existe, ¿o qué? Y ahí es donde entra Gustavito. Gustavito, el tema es tuyo. Estamos para escucharte. Ok. Espérame un momento que aquí me pasó un cacharro. Hola, Ok. buen día. Estoy desde la Isabel, oscuridad, tengo problemas de conectividad, pero estoy, sí, estoy tratando de subsanarlo, pero no puedo, así que estoy aquí, bueno, disfrutando. listo, Isabel. Aquí te escuchamos. Perfecto. Ok. Ay, ¿qué pasó aquí? Tengo un problema. Tranquilo, mientras estamos echando carreta acá. La doctora Alexandra, bienvenida, qué rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buen día, buen día, buen día. Muy Bien, buenos mi días. doctora. Ahí tenemos tu par masculino ahí, al ladito, el doctor Alexander, que se nos unió después de muchas semanas, o la que se nos había perdido. No, no, faltaba 2 semanitas nomás, no me juzguen de esa manera. 2 semanitas. Pero por lo menos las damas siempre te preguntan, yo no sé, no sé. Me Bueno, alegra, me alegra. buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien, muy Doc, bien. ¿cómo estás? Bueno, les cuento que vine literalmente a saludarlos porque tengo audiencia virtual. Ay, bueno, no, eso sí es Sí, imparitable. entonces, pues empezaba a las 8 con un testigo y, no, a las 8 no, a las 8:30. Ya lo escucharon y entonces están en un receso y ya me toca a mí. Entonces, pues la idea mía era estar un ratico con ustedes mientras me llamaban, pero no, ya me acaban de enviar el link, también se va a hacer por Zoom. Ah, Imagínense, no te preocupes, mi doctora, audiencia por Zoom. a lo tuyo, y tú sabes que estamos aquí hasta mediodía por si acaso. ¿Listo? Ojalá, vale. Bueno, Entonces, me disculpan y bueno, que disfruten el ratico. seguro que sí. Gracias. Bueno, Bueno, un abrazo, mi que Que Éxitos, doctora. estés bien. éxitos, Chao. éxitos. Chao, Chao. gracias. Chao. Mi doctor Gustavito, ¿resuelto el problema técnico? Si no está resuelto, yo le preguntaría al doctor León algo que me acaba de surgir, una inquietud. Ya. ¿Ya? Ah, bueno, entonces dejémoslo para después. Mi Bueno, doctor listo. Gustavo. Mi doctor Gustavo, te escuchamos. Bueno, pues vamos a hablar entonces del efecto placebo. La palabra placebo viene del latín, que también es raíz de la palabra placer, porque está relacionado con el concepto del placer, y es más o menos algo así como, placebo significa algo así como, esto me va a gustar, o esto me va a causar placer. Esa es más o menos la definición etimológica. En términos ya de descriptivos, pues el concepto del placebo significa algo relacionado con el bienestar de las personas o de los sujetos a los cuales... Compartas en el grupo y las subas por plataforma si es que son contenidos básicos acreditables para el curso inmediato. Isabel, te pedimos que hagas mute en tu micrófono porque se filtra sonido. Gustavito, sigue. En términos descriptivos decimos que el efecto placebo pues es una mejoría que ocurre sobre un malestar o sobre una condición de un sujeto, y el cual esta mejoría ha sido producida por una sustancia que no es activa, es decir, una sustancia que no tiene ningún efecto demostrado ni química ni físicamente. En ese sentido también se considera que el efecto placebo también puede ser una intervención que se diseña para simular una terapia, la cual pues no tiene un efecto biológico sobre una determinada enfermedad.
es importante distinguir entre placebo y el efecto placebo y el placebo en sí. El placebo es una sustancia, un objeto, una situación, un tratamiento de cualquier tipo que no tiene ningún efecto demostrado, pero que produce el efecto de un medicamento. En cambio, el efecto placebo es la respuesta que da el sujeto a la intervención, al tratamiento, a la sustancia o al objeto que denominamos placebo. Entonces, pues vamos a hablar de efecto placebo y de placebo indistintamente, pero haciendo la diferencia. El placebo es el objeto y el efecto es el resultado que produce este objeto o este fenómeno o esta intervención, tratamiento, etcétera, sobre un paciente. A pesar del efecto placebo, pues es una cosa muy, muy antigua, como muestra la historia de la medicina, que es tan antiguo como la historia misma de la medicina, es algo que solo a partir de la segunda mitad del siglo pasado se comenzó. Tenemos mucho ruido. Sí, ya estoy llamando a Isabel. A ver. Isabel, si nos estás escuchando, por favor activa el mute o el mute en tu micrófono. Se está filtrando mucho. Hola. Sí, estoy intentando cerrar desde acá y no puedo, pero no estoy hablando ni nada, no sé. Se está filtrando todos los sonidos que tú tienes en tu ambiente, entonces interfiere en la charla. ¿No la podés cortar desde ahí, Edgar? ¿Quién es el que está como administrador? Ah, sí, ya lo corté. Qué pena con ella, pero bueno, ya la corté. Bueno, listo. Bien. Listo. Sigue. Inclusive decíamos que, bueno, estaba diciendo que aunque la historia del placebo es la misma historia de la humanidad y de la medicina en particular, pues solo a partir de la segunda mitad del siglo pasado se comenzó a investigar en una forma científica. El placebo, el efecto placebo no solo funciona sobre todo tipo de dolencias, no solamente sobre dolor o sobre cosas muy leves, sino que también tiene efectos sobre enfermedades e inclusive hay casos que espero que podamos revisar en los cuales puede inducir la muerte de una persona o evitarla. De modo que el placebo como sustancia, como fenómeno, puede causar o puede hacer que un dolor o un malestar desaparezca o solamente hacer desaparecer la percepción de ese dolor o de ese malestar, aun cuando fisiológica o químicamente pues no tenga ningún significado. Por ejemplo, con un placebo se puede hacer que una contusión reduzca su inflamación sin que haya un antiinflamatorio. Los efectos del placebo siempre son tan complejos y tan potentes que desde finales del siglo pasado se está utilizando también en la elaboración y en la prueba de medicamentos antes de lanzar el tratamiento gold standard, típico estándar contra el cual se comparan los ensayos clínicos. Esto significa que, por ejemplo, cuando se está probando un medicamento, se le da a los pacientes un placebo y se le da a otro grupo un medicamento, un fármaco en proceso de prueba, y eventualmente a un grupo no se le da ninguna de las dos cosas y se miran a ver los resultados.
Por supuesto, hay muchos tipos de experimento para ver la diferencia entre los dos y poder comprobar cuál es el verdadero índice de efectividad. En términos generales, se considera que la efectividad del placebo puede ir desde un 30 a un 70% en la curación o en la disminución de síntomas de una enfermedad o de una dolencia. Se utiliza pues en los experimentos doble ciego, en los experimentos paralelos y en cualquier otro tipo de test que se empleen en la farmacología para poder verificar la diferencia entre un placebo y un medicamento. El problema está en que cuando el paciente sabe que lo que está recibiendo es un placebo, por lo general no hay efectos, pero hay muchos casos en los que, vamos a ver algunos, en los que aún a sabiendas de que un placebo es un placebo, si hay un condicionamiento previo, se puede obtener los mismos resultados que si el paciente creyera que le están dando una medicina. El mecanismo de acción del placebo es tan complejo, involucra tantas áreas del cerebro y del sistema nervioso que pues todavía no se sabe realmente de una manera absolutamente cierta cuál es el desencadenante, pero hay hipótesis y hay experimentos que han demostrado que hay tres fenómenos que influyen para que el efecto placebo se produzca. Uno de ellos es el condicionamiento clásico, ¿no? ¿Se acuerdan del perrito de Pavlov y la asociación de estímulos auditivos y visuales y la expectativa? Sería el segundo, o sea, las expectativas basadas en creencias. Y el tercero es lo que se llama el significado o contexto que le dan las personas a las sustancias o a los fenómenos que se denominan placebo. Se dice, por ejemplo, que cuando un médico receta una medicina, siempre interviene un fenómeno que permite que una mejora de que el medicamento no haga efecto. Y por eso es que en la situación actual, con lo que hablábamos en la sesión pasada, mucha gente obtiene resultados de las fórmulas del indio amazónico y de cualquier otro chamán y también acontecimientos o de químico físico. En ese sentido, pues hay que analizar cómo estos fenómenos como el condicionamiento, o sea, el aprendizaje de una persona, de un animal, la expectativa basada en algún tipo de creencia y el significado que le dan las personas a los objetos, hay otro fenómeno, otro efecto que se llama el efecto nocivo del daño. Y por otra parte, cuando los pacientes no creen en los tratamientos, muchas veces empeoran con el tratamiento. Estos serían dos efectos del efecto, dos resultados del efecto nocebo. El efecto nocebo también puede influir y hacer neutralizar o eliminar el efecto placebo. Es decir, cuando una persona cree que algo le está haciendo bien y se está mejorando y después descubre, como vamos a ver en algún caso famoso, descubre o le informan que ese medicamento no sirve para nada, pues la persona puede volver a recaer en sus síntomas o inclusive empeorar. Inclusive la administración de fármacos, de medicamentos, muchas veces se acompaña con la aparición de efectos
positivos y efectos secundarios negativos. Todos sabemos que cualquier medicamento tiene efectos secundarios y cuando las personas están al tanto, informadas y convencidas de esos efectos secundarios, muchas veces interrumpen sus tratamientos o si siguen con esos tratamientos empiezan a tener la sintomatología que corresponde a esos efectos secundarios. Eso sería un fenómeno de tipo nocebo. Y se pueden presentar los dos fenómenos al tiempo. Un placebo puede producir una mejoría en un paciente y al mismo tiempo, si el paciente cree que ese placebo es un medicamento que tiene efectos secundarios, podría tener también el efecto nocebo de resultados negativos. En la práctica, pues se considera que, digamos, se considera que si se tiene en cuenta estos efectos secundarios de los medicamentos y el efecto nocebo que pueden producir estos efectos secundarios sobre un paciente, pues se pueden contrarrestar con alguna información adicional que ayude a contrarrestar estos fenómenos. Esto debería, pues, como algunas, ¿cómo diríamos? Algunas consideraciones generales sobre lo que es el placebo, el nocebo, el efecto placebo, el efecto nocebo y más o menos los mecanismos que lo desencadenan. El hecho de que el mecanismo del placebo sea tan complicado aumenta algo que se llama amimefuncionismo. Esta palabra o este término fue inventado por un investigador y el amimefuncionismo significa, pues a mí me funciona. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Y una de las doctoras decía que pues las creencias producen efectos a la gente le gusta tener las creencias que le convienen. Entonces, si quiere una enfermedad, como a mí me ha funcionado por mi creencia, pues defienda esa creencia. El hecho de que, por ejemplo, la sola presencia del médico o la actitud del médico o el tipo de atención que presta el médico a los pacientes puede producir efecto placebo de un fármaco o en un tratamiento. Hace unos años, unos 10 años, yo creé una organización que se llamaba Human Care, cuyo propósito era tratar de lograr que las organizaciones médicas, clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, y las universidades que enseñan medicina, implantaran algo que es una ley. Existe una ley que obliga a todas las IPS y EPS a practicar lo que se llama humanización del servicio o de la atención al paciente. Es decir, lograr que los médicos traten a los pacientes en una forma más humana, que les den atención, que los toquen, que les hablen, que los animen, que los acompañen, etcétera. Es que les dediquen algo de tiempo y sobre todo que tengan una actitud positiva hacia el paciente, lo cual pues hoy en día es algo que no se ha podido lograr. En aquel tiempo nosotros visitamos con mi ex, que era enfermera de una UCI, con una amplísima experiencia y con mucho conocimiento de todo el sector médico. Visitamos pues todas las grandes clínicas y organizaciones, hospitales, tratando de venderles la idea de que trataran a los pacientes en forma humanizada. No solo porque para poderse ellos acreditar como instituciones médicas, algo así como la calidad del servicio, les exigían como uno de los 4 ejes
de la acreditación les exigían que un trato humanizado a los pacientes. Pero los resultados no fueron buenos. Luchamos durante años tratando de que algunas de estas organizaciones aceptaran esta sugerencia y implantaran programas de mejoramiento de la atención a los pacientes, porque con base en la evidencia está demostrado que cuando un paciente recibe una atención humanitaria, se mejora mucho más rápido, se desocupan camas mucho más pronto, se necesitan menos intervenciones, menos medicamentos, etcétera, etcétera, que cuando se les trata como se les trata hoy en día, como si fueran órganos, ¿no? Normalmente uno oye a los médicos hablar del hígado de la 27, el riñón de la cama 32, el páncreas de no sé quién, y no los tratan ni por su nombre, ni como personas, sino que se les trata como si fueran objetos. De hecho, en las facultades de medicina les enseñan a los estudiantes que no se contacten con los pacientes, que no se involucren con ellos, que no les expresen, que no los toquen, que no les hablen, que no les digan más de lo indispensable y que les hablen en forma técnica, con terminología que el paciente no entiende, lo cual hace que se agrave su situación. Con unos pocos instantes, con un buen trato, con un contacto físico, visual y con una actitud más, llamémoslo así, compasiva, pues se obtienen muy buenos resultados. Pero pues ahí en medio de todo hay falta lo que se llama la voluntad política y también la creencia de los estudiantes y profesores y luego los médicos egresados de que a los pacientes no se los debe mirar, no se los debe tocar, ¿no? Etcétera, etcétera, lo cual afecta y empeora las condiciones como nosotros lo demostramos con muchísimos casos y con muchísimas investigaciones que se habían hecho al respecto. Esto lo cuento como anécdota porque está demostrado que la sola presencia del médico influye sobre los síntomas de un paciente aún antes de empezar el tratamiento,